cuando nosotros nos estamos como enfriando un toquecillo, estos momentos, estas oportunidades nos ayudan como a volver a recuperar esa esencia y esa visión de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero si además como discipulador yo estoy aquí con mis discípulos, los, 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 los discipuladores que tienen aquí a sus discípulos, para ustedes esto va a ser un reto doble, porque algunas de las cosas que vamos a ver hoy, ustedes tienen que ver si ustedes son eso para sus discípulos, ¿verdad? Porque sus discípulos van a escuchar esto junto a ustedes. Entonces, por eso siempre es importante en este tipo de entrenamientos, los que son discípulos van a verse retados y van a aprender, pero además los discipuladores van a ser retados a través de lo que sus discípulos van a escuchar aquí. Y es decir, ¿será que yo estoy, y tus cosas que yo voy a decir, también a mí se me devuelven de ver si yo estoy siendo eso para mis discípulos, ¿verdad? Y que podamos todos aprender, como decía Randy ahorita, a veces uno entiende y escucha mucho del tema de ser discípulos, pero ¿cómo realmente se hace esto? ¿Qué es lo que realmente significa? Quizás yo sé algunas cosas, pero ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo yo hago discípulos? Quizás aún no estoy listo para empezar a ser discípulos, pero quiero ir sabiendo qué significa esto, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante de este entrenamiento. Eh, entonces, necesito que se pongan de pie, porfa, y que se pongan ahí en el centro de las tres mesas. El himno nacional. Sí, a cantar el himno de Home Church. Ok, a partir de ese momento nadie puede hablar. La persona que hable tiene que pagar 5,000 colones. No se pueden hacer sonidos tampoco. Y esto es un sonido. Entonces no se puede hacer ningún tipo de sonido con la boca. Con la mano sí se pueden hacer sonidos, pero con la boca no. Todos empiezan. Ok, yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes tienen que agruparse de acuerdo a lo que a ustedes les gusta según esta pregunta. ¿Ok? Entonces, sin hablar y sin hacer sonidos con la boca. Y usted tiene que escoger una de las dos. Si no le gusta ninguna de las dos, al lado, pero tiene que escoger una de las dos. ¿Ok? ¿Qué prefieren? ¿Pizza o hamburguesa? Usted solizando. Tienen que agruparse, tienen que agruparse. Ok. Lisandro, ¿usted dónde está? ¿En qué grupo está? Ok, asumo que este es Team Hamburguesa. Ok, muy bien. Ahora, ¿Saprissa o la Liga? Porque todos contra Randy. Randy que es Cartago. Cartaguito bien, bien, Randy, yo estoy contigo. Ok, todos ustedes son la Liga y Randy es Saprissa. Al revés, Saprissa y la Liga. Solo Randy liguista. Qué pecado muy chiquito. Ok, ahora, ¿fútbol o voleibol? Hanchi patea para las dos, dice. Eso es los sándwiches. Prefiero los sándwiches. ¿Están medio? Ok. Ahora, ¿frío o calor? Ay, solo porque hoy está haciendo calor, ¿verdad? Y la última, ¿comer o dormir? Me encanta que Pami nunca se movió de donde estaba. Ok, dormir y sin comer. Que muy bien, pueden sentarse. Ahora, quiero que cada uno me diga, quiero que cada uno me diga, según este ejercicio que acabamos de hacer, ¿por qué la comunicación es importante? Bueno, no cada uno, pero un par que me digan, ¿por qué la comunicación? Ya pueden hablar. ¿Por qué la comunicación es importante? ¿Ah? Nervios. Ok, muy bien. Creo que cuando se refiere a comunicación no es solamente el simple acto de poder tener una conversación corta con alguien, sino realmente poder escuchar y comprendernos entre ambas partes, porque La pregunta no es define comunicación, la pregunta es ¿por qué la comunicación es importante? sí, pero en parte a eso es la importancia de
porque viendo vamos a poder saber qué es importante, porque muchas veces cuando nosotros tenemos una conversación con alguien más, estamos charlando, pero muchas veces uno analizamos qué es lo que la otra persona nos quiere, es que entonces es importante porque de esa forma nosotros sí podemos tener una mayor profundidad de conexión de lo que queremos compartir entre nosotros. O sea, que de esa forma nos damos a entender, no solamente es hablar por hablar. Que es importante porque nos logramos entender. Muy bien, ¿alguien más? Resumen, Vance, yo siento que, así como puede ser, sí va un poco ligado a él de entender, pero yo siento que es más como entender verdaderamente, porque en la comunicación ya hablan, con ser no solo escuchamos, ve la cara, ve lo pasa las manos, todo eso, pero sí también hay un poco más a la persona. Puede ser como, sí, pero conocer más a... Ok, ok. Uno más, el último. ¿Por qué la comunicación es importante? Sí, yo creo que también para lograr llegar a un acuerdo, estamos ahorita, no de acuerdo, ganado estamos, que tenemos libertad. Ujú, ok. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones y cuando se trata de tomar decisiones en comunidad, si no logramos comunicarnos bien, eso va a ser imposible. Eh, cuando nosotros tenemos que decidir entre dos cosas, aunque tal vez ninguna de las dos me gusta, quizá, no sé, a JL le gustaba más el básquet, pero tenía que escoger entre fútbol y voleibol, ¿verdad? Entonces él tiene que decir, bueno, ¿cuál me gusta? Tiene que escoger una de las dos. Cuando tenemos que escoger, y es algo que tenemos que hacer en comunidad, si no nos logramos comunicar, eso va a ser demasiado difícil o imposible, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de hacer discípulos, una de los fundamentos más importantes es desarrollar una comunidad. Cuando nosotros hacemos discípulos, estamos desarrollando una comunidad. Y la comunicación con los discípulos y la comunicación los unos a los otros es fundamental, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a empezar. Está grabando. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Okay, vamos a partir de esa pregunta que les hacía. Esta comunicación que vamos a tener hoy no es solamente yo hablando, no es solamente yo instruyendo, no es solamente yo enseñando, es comunicación y quiero que ustedes también puedan comunicarse, ¿verdad? Y quiero que ustedes también puedan hablar, preguntar, eh, poder aportar cosas que quieran aportar. Pero estamos aquí porque queremos entender mejor qué significa ser discípulos, qué significa este mandato que Jesús nos dejó y cómo podemos llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces, para poder comunicarnos bien y para poder entendernos bien, tenemos que hacer preguntas, tenemos que poder estar en el mismo lenguaje. Entonces, yo quiero, partiendo, digamos, del fundamento de lo que vamos a hacer hoy, que no tengan miedo de preguntar, que no tengan miedo de comunicar algo que ustedes no estén entendiendo, algo que les esté costando, algo con lo que ustedes quieran debatir inclusive, algo con lo que estén luchando. No tengan miedo de compartir esas cosas. Somos un grupito pequeño, ¿verdad? Y eso nos da la posibilidad pues, de poder aprovechar el tiempo para eso. Entonces, si ustedes vienen acá con la idea de no comunicarse, van a salir de acá con muy poquito. Pero si ustedes abren su mente desde ya y quieren comunicarse y quieren expresar cómo se sienten, las dudas que tienen o lo que sea que estén pasando por ahí, obviamente van a salir con muchísimo más el día de hoy. Entonces, vamos a partir, vamos a partir rápidamente de la visión de lo que queremos hacer. Cuando hacemos discípulos, queremos, les decía, ¿verdad?, formar una comunidad. Entonces, cuando llegué aquí a Parrita hace 11 años, yo no conocía a nadie, básicamente, ¿verdad? Yo dejé toda mi comunidad, dejé toda mi familia en Cartago, yo no conocía aquí a nadie. Y poco a poco empecé a crear mi propia comunidad, ¿verdad? Con los mismos chicos con los que yo estaba
trabajando, las diferentes comunidades a las que yo iba, yo empecé a hacer mi propia comunidad. Y ustedes ven ahora, y es muy raro que yo esté solo. Cuesta mucho que yo esté solo, porque ya tengo una comunidad, es mi familia, es mi comunidad, ustedes son mi familia, ¿verdad? Y es una comunidad que hemos ido creando juntos y es la comunidad a la que pertenezco y a la que yo espero y creo que cada uno de ustedes también pertenece, ¿verdad? Pero esa comunidad se formó gracias al pensamiento, a la visión, al mandato y a la obediencia mía de decir, tengo que ser discípulos, quiero enfocarme en que otros conozcan de Jesús y poder crear esa comunidad. Ahora, si ustedes pasan momentos en los que ustedes se sienten solos, si pasan momentos en los que sienten como que les hace falta esa comunidad, que les hace falta tener ustedes como su propio grupo, etcétera, el hacer discípulos de una vez corrige todo eso. Porque cuando empezamos a ser discípulos, vamos creando esa comunidad a la que nosotros queremos pertenecer, de la que queremos ser parte. Ahora, ¿cuál es la visión de esto? La visión, y nosotros tenemos dos definiciones cuando hablamos de visión. Visión es tener en nuestro corazón lo que Dios tiene en el suyo. Esa es la primera definición. Visión es tener en mi corazón lo que Dios tiene en el suyo. Y la otra definición es, para qué punto, tener en mi corazón lo que Dios tiene en el suyo. Y bueno, es importante que estén apuntando porque el que no apunta, no dispara. Y la otra definición de visión, ¿cuál es? ¿Alguien la sabe? Tener en mi corazón lo que Dios tiene en el suyo es una. ¿Cuál es la otra? Ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, visión es poder ver algo, ¿ok? Alguien que tiene la visión reducida es que no ve muy bien, ¿verdad? Alguien que tiene una visión muy buena es que puede ver de largo y ve todos los detalles, ¿verdad? Visión es poder ver algo. Cuando hablamos de cuál es la visión de un ministerio, cuál es la visión como iglesia, cuál es la visión de hacer discípulos, es qué es lo que veo, hacia dónde es que voy. Si mi visión no está bien y yo estoy caminando y yo me quito los lentes y mi visión no está bien, ¿qué puede pasar ahí con ese montón de piedras y huecos y cosas? Me voy a caer. Y ahora, si yo tengo a alguien siguiéndome y esa persona depende de seguirme a mí, se va a caer en el mismo hueco en el que yo me voy a caer. Se va a tropezar con la misma piedra que yo me voy a tropezar. Pero si yo sé para dónde voy y yo puedo ver el camino y yo tengo claridad de a dónde es que voy y los que me están siguiendo a mí pueden entender también cuál es la visión de a dónde vamos, creo que eso facilita más las cosas para todos, ¿verdad? No creo que aquí ninguno quiera seguir a alguien que no sabe para dónde va, que no sabe qué es lo que quiere. Bueno, al menos yo no quiero. Yo no quiero estar siguiendo a alguien que no tiene visión, a alguien que no sabe para dónde va. Por eso me escogí un discipulador que es visionario y que él sabe muy bien para dónde es que va y tiene la visión clara, ¿verdad? Sub tiene una visión de las naciones, del mundo entero. Entonces, ese es el discipulador que yo estoy siguiendo. La visión es demasiado importante porque es lo que nos dice, primero, vemos a dónde queremos estar y luego nos ayuda a tener los pasos para llegar a donde vemos que tenemos que estar. ¿Ok? ¿Sí entienden lo que es visión? Entonces, si la visión es tener en mi corazón lo que Dios tiene en el suyo, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué es lo que tiene Dios en su corazón? Si visión es tener en mi corazón lo que Dios tiene en el suyo, ¿qué tiene Dios en su corazón? Vamos a leer Juan 3:16. 3:16. مظهر التسابيح Dale, por. Dice,
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que no todos los que creen en Él, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué tiene Dios en su corazón? ¿Mm? Amor, ajá, pero más tangible, más específico, lo que dice la Biblia, al mundo. Dios tiene en su corazón el mundo entero. Eso es lo que Él tiene en su corazón. No quiere que ni uno solo se pierda. No quiere que ni uno solo perezca. Quiere que todos tengan vida eterna. Dios tiene en su corazón el mundo entero. Entonces, si visión es tener en mi corazón lo que Dios tiene en el suyo, ¿qué debo de tener yo en mi corazón? El mundo. El mundo entero. No solo los que me caen bien, no solo los latinos, porque es que con los gringos yo no me entiendo. Es que los chinitos, no sé, a mí no me gusta la cultura china, entonces con los chinos yo no me llevo muy bien. No. Dios tiene en su corazón el mundo entero. Entonces, visión es yo tener en mi corazón el mundo entero y saber que hay personas que todos los días se están perdiendo, que hay personas que todos los días están tomando el camino equivocado. Y si yo tengo la visión de Dios, es enfocarme en cómo alcanzo al mundo entero. La otra definición de visión es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Todos conocen la historia de Moisés y los espías. ¿Han escuchado? Moisés, cuando saca al pueblo de Egipto y van camino hacia la tierra prometida, eh, Moisés envía 12 espías a la tierra prometida para que ellos puedan ver más o menos cómo está la tierra, ¿verdad? Y que le traigan un reporte. De los 12 espías, 10 regresan y le dicen a Moisés, mae, no, ni lo sueñe. Ahí ni nos acerquemos. Es una tierra donde hay es muy complicado. Nunca vamos a poder ganar. Ahí hay gigantes. Y a la par de esos gigantes, nosotros somos como grillos. Nos van a aplastar. Es imposible que conquistemos esa tierra. Eso dijeron 10 espías. Esos espías se vieron a ellos mismos desde la perspectiva de ¿quiénes? No, de los gigantes. Desde la perspectiva de los gigantes, ellos eran pequeños grillos. Pero llegaron los otros 2 espías y le dijeron a Moisés, Moisés, es la tierra perfecta. Es una tierra donde brota leche y miel. Hay frutos gigantescos. Habían racimos de uvas que ni siquiera los podíamos cargar de lo grandes que eran. Ahí abunda la comida para todos. Y Moisés, ¿y los gigantes? Y ellos, no, los gigantes son como grillos a la par de Dios. Estos 2 espías vieron a los gigantes según la perspectiva de ¿quién? De Dios. Y ellos dijeron, si Dios está con nosotros, esos gigantes no son nada, porque esos gigantes son meros grillos comparados con Dios. Entonces, esos 2 espías pudieron ver a los gigantes desde el punto de vista de Dios. Y Dios siempre va a ser más grande, ¿verdad? Hay una calcomanía de Bumper que dice, ¿cómo es? No le digas a Dios que tienes un problema muy grande, dile a tu problema que tienes un gran Dios, ¿verdad? Entonces, si visión es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, chiquillos, y poniéndonos desde la perspectiva de Dios, ¿qué va a ser más grande que Él? ¿Qué problema vamos a tener que sea más grande? ¿Qué situación va a ser tan difícil, tan imposible, tan complicada que desde la perspectiva de Dios no lo podamos lograr? ¿Sí me entienden? Entonces, si la visión es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, nada es imposible. Ni siquiera gigantes deberían de darnos miedo. Ellos deberían de tener miedo del Dios que está con nosotros. Entonces, cuando hablamos de hacer discípulos, yo sé que puede parecer un poco retador, puede dar miedo, pero ¿por dónde empiezo? Es que yo estoy muy joven, es que paso muy ocupado, es que todavía ni siquiera sé qué va a pasar conmigo este año, yo no sé si me voy a quedar viviendo en Parrita o me voy para otro lado, yo no sé dónde voy a trabajar, estoy muy inestable económicamente y un montón de cosas que podríamos poner ahorita aquí en la mesa. Podríamos poner todo el equipaje que ustedes están cargando y lo podríamos poner aquí en la mesa. Pero si vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿qué tanto ustedes creen que eso pesa?
Absolutamente nada. Dios agarra todo y le hace así, ¿eh? Agarra a Jesús las mesas y las vuelca como hizo en el templo. Y eso no pesa nada. Entonces, claro, son temores, ¿verdad? Es razonamientos de que, bueno, pero es que yo soy muy joven, o cómo lo hago, que eso y que lo otro. Pero eso no es para frenarnos ni para usarlo como es un miedo y por eso no lo puedo hacer. Más bien es, Señor, tengo esta duda o tengo esta situación ahorita. ¿Cómo puedo rápidamente overcome? eh, ¿Ah? ¿Cómo puedo, sí, sobrepasar? ¿Cómo puedo rápidamente superar eso? ¿Verdad? ¿Cómo puedo rápidamente superar eso que tengo, eso que me está deteniendo? Señor, ¿cómo puedo rápidamente superar eso y dejarlo atrás? ¿Verdad? Esa debería ser la oración. No, es que yo no puedo ser discípulos porque tal y tal y tal. Es, Señor, ¿cómo puedo superar esto rápido para empezar a ser discípulos y para empezar a ser obediente al mandato que nos has dado? Entonces, esa es la visión. Ahora, la visión depende de la perspectiva de quién ve las cosas. Por ejemplo, si, no sé, digamos que, bueno, aquí hay estas cosas, ¿verdad? Entonces, la sandía, por ejemplo, agarran sandía y tal vez para alguien que le gusta mucho el dulce, va a sentir que esa sandía está muy pasca, ¿verdad? Va a decir que, ay, es que esa sandía está, ¿cómo se dice? Como muy cele, digamos, ¿verdad? Pero a alguien que tal vez no le gusta mucho el dulce, la prueba y dice, uy, qué rico, está dulcita, ¿verdad? Eso van a ser dos visiones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque depende de la perspectiva de quién está viendo las cosas. El café, tal vez para alguien diga, uy, este café está demasiado fuerte. Para mí probablemente yo voy a decir, está demasiado raro, ¿verdad? Entonces depende de la perspectiva de quién está haciendo las cosas. La visión es lo mismo. No es lo mismo lo que Samir ve de una situación a lo que Lisandro ve de esa misma situación. Quizás uno va a ver problemas y quizás el otro va a ver soluciones. La visión es diferente y es dependiendo de quién lo ve. Entonces, cuando hacemos nosotros lo que sea que hagamos, no lo tenemos que hacer con nuestra propia visión, porque si no, no vamos a lograrlo. Tenemos que hacerlo con la visión de quién. ¿Mm? De Dios. La visión de Dios. Entonces, ¿cuál es la visión de Dios para estas cosas? ¿Cuál es la visión de Dios para esta decisión que tengo que tomar? ¿Cuál es la visión de Dios para mi trabajo? ¿Cuál es la visión de Dios para mi relación? ¿Cuál es la visión de Dios con mi familia? ¿Cuál es la visión de Dios con mi ministerio? No es cuál es mi visión, es cuál es la visión de Dios. Porque la visión de Walden para John Leff puede ser totalmente diferente que la visión de John Leff para mí. Y van en lados opuestos. Quizás son visiones totalmente, pero es que no es cuál es la visión de Wander y cuál es la visión de Diego, es cuál es la visión de Dios para el ministerio. Tal vez la visión de José para el club del gimnasio es muy diferente a la visión de Lisandro para el club del gimnasio y quizás pasan peleando y quieren ir en direcciones opuestas, pero es que no es cuál es la visión de cada uno, es cuál es la visión de Dios para el club del gimnasio. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que quiere Dios con esto? Entonces, ya dejamos claro que lo que está en el corazón de Dios es que el mundo, todas las personas, sin importar su raza, sin importar su religión, sin importar su color de piel, sin importar su condición física, mental, espiritual, emocional, todas las personas. Si Dios nos llama a nosotros a servirle a Él, la pregunta es, ¿cómo puedo yo entonces cumplir la visión de Dios? ¿Cómo puedo entonces yo llegarle a todas las personas? Una pregunta. Ahorita. ¿Cómo puedo yo entonces cumplir esa visión que Dios tiene de llegar a todas las personas? ¿Ok? Eh, muchos de aquí, bueno, todos, bueno, casi todos, Carlos nos dijo que aún no, creo que todos los demás tienen un discipulador. Eh, nuestros discipuladores tienen que estar alineados con la visión de Dios, ¿cierto? Para nosotros entonces poder también estar alineados con la visión de Dios. Es decir, querer a todas las personas, querer buscar más, querer estar activos en esto. Ahora, todos estamos en un proceso de crecimiento. Entonces, no significa que,
Mi discipulador ya tiene que estar predicando el evangelio con 15 personas al día, porque si no, entonces no es un buen discipulador. No, porque ni yo hago eso. No es decir qué es lo que yo quiero que mi discipulador tenga, es cómo estamos creciendo todos en esto. Y yo sigo en crecimiento constante. Si yo estoy creciendo, mis discípulos también y sus discípulos también. Y estamos en crecimiento constante. Entonces, para todo lo que hagamos, chicos, pensemos, ¿cuál es la visión de Dios para esto? Yo sé que algunos de ustedes tienen que tomar decisiones este año, decisiones ministeriales, decisiones de trabajo, decisiones inclusive familiares, si sigo viviendo con mi familia, me voy a vivir a otro lado, etcétera. Bueno, para cada decisión que tomen, ¿cuál es la visión de Dios en esto? ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo vea a través de todo esto? Preguntas. Yo, tengo una, claramente, pues, bueno, solamente lo voy a hacer, ya me estaba pegando. Gracias. Este, ¿Cómo sabemos que estamos teniendo un crecimiento? ¿Cómo podemos nosotros poder medir esa parte? Si no tenemos discípulos, nunca vamos a crecer. Paso número 1. Paso número 2. Cuando yo tengo discípulos, ¿cómo sé que crezco? Porque llega un punto que mis discípulos me hacen esto. Y ahí es donde entonces yo tengo que crecer. Y luego llega mi discípulo y me hace esto. Y ahí yo tengo que crecer. Si yo no estoy discipulando a nadie, no hay forma de que yo pueda crecer. Cuando yo empiezo a discipular a alguien, el simple hecho de tener una persona en la que tengo que invertir, una persona que depende de mí, en ese punto, que depende de que yo la enseñe, eso hace que ya yo no me conecte a los estudios bíblicos los martes a las 4 de la mañana con mi discipulador porque yo quiero aprender. Ahora yo me conecto a los estudios porque necesito enseñarles a ellos. Y ahí es donde yo empiezo a crecer. Si usted no tiene a nadie a quien enseñarle, y usted no tiene a nadie a quien usted le esté dando vida y verdad, usted no va a crecer. La realidad es que usted no va a crecer, porque usted no tiene una razón suficiente para crecer. Y si la tuviera, esa razón es egoísta, y es, quiero crecer porque yo quiero crecer, porque yo quiero saber más, porque yo quiero estar bien con Dios. Y esa es una razón egoísta que no es suficiente y no es válida para usted poder crecer. Si yo no tengo discípulos y no tengo a alguien que dependa de mí, que dependa de que yo venga a este entrenamiento hoy y grabe este entrenamiento en audio y tome notas en este entrenamiento y subraye todos los versículos y apunte todo lo que tengo, porque saliendo de aquí yo tengo que ir a enseñarles esto a ellos, yo aquí nada más voy a venir a escuchar y me va a entrar por aquí, me va a salir por aquí. Y nada más va a ser un bonito sábado que pasamos juntos en Home Church y comimos sandía y arroz con pollo. Pero si yo tengo discípulos a los que yo tengo que ir a enseñar después de aquí, yo voy a tomar apuntes, yo voy a apuntar cada versículo que digan, yo voy a grabar el audio por aquello de que a Carlos se le jodiera el micrófono en medio de enseñanza y no pudo seguir grabando, yo lo voy a grabar también en mi teléfono, porque yo sé que saliendo de aquí, yo tengo que ir a enseñar esto a otros, ahí es donde yo empiezo a crecer. Si yo estoy como un llanero solitario y estoy solo por mí, nunca voy a crecer. Y mi crecimiento va a tener un límite, hasta ahí llegué y de ahí no crecí más, me estanqué, ahí me quedé. Lo que nos hace crecer es los discípulos. Entonces, cuando un discípulo crece, cuando un discípulo aprende y llega a un punto en el que me está retando a mí a yo seguir creciendo, ahí es donde ¡pum! Vuelvo a pegar un brinco. Y él sigue creciendo, sigue aprendiendo y yo no seguí. Y él llega, me reta, me hace preguntas que yo no sé las respuestas, ¡pum! Si Lisandro un día está leyendo la Biblia y le surge una pregunta y Lisandro lee, por ejemplo, la transfiguración y Lisandro está leyendo y dice, mae, Jesús subió al monte con 3 de sus discípulos, los más cercanos, y de pronto dice que se le aparecieron a Jesús a la par. Por un lado, Moisés y en el otro lado, Elías. Pero ya ellos estaban muertos. Entonces, a un toque, Lisandro se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿O Jesús los resucitó un toque para que se aparecieran ahí con él? ¿O fue una visión que tuvo
O esos bichos estaban muy fumados y se imaginaron que eran Moisés y Elías, pero no eran. Y Lisandro empieza a hacerse preguntas y llega Eitan y le dice, Eitan, ma, estaba leyendo Sara la Transfiguración. ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí? Y Eitan se queda. Uy, bro, qué buena pregunta. No sé. Déjeme ir a investigar. Déjeme leer. Déjeme profundizar. Y después yo regreso con vos con la respuesta. Entonces ahí también es donde me, Diego, ma, ¿qué pasó en la Transfiguración? Que me hicieron esta pregunta. Y yo, ma, qué buena pregunta. ¿Qué fue lo que realmente pasó en la Transfiguración? Bueno, hay tan santo que déjenme investigar. Eso es lo que nos hace crecer. ¿Por qué? Porque la Biblia es inmensa. Nunca vamos a terminar de aprender todo sobre la Biblia. Entonces, habrán cosas que tal vez yo estoy estudiando y por allá hubo un detalle que yo nunca puse atención y alguien lo notó. Y alguien le preguntó a otro, que le preguntó a otro, que me preguntó a mí. Y yo, sí, yo nunca había notado eso. Qué interesante. Y entonces ya yo me pongo a investigar sobre ese tema. Entonces ya yo también crecí. Gracias a un discípulo de un discípulo mío. Pero así es como crecemos. Mis estudios son los martes a las 4 con mi discipulador. Y les repito, yo no me conecto a esos estudios porque yo quiero aprender. Porque yo tengo, ustedes han entrado a ese cuarto que yo tengo ahí, la cantidad de libros que yo tengo ahí. Y eso no es ni la tercera parte de libros que yo tengo. Tengo una biblioteca 3 veces más grande que esa en mi computadora. Y tengo 3 cajas de libros de estudio de contexto rabínico de la Torá que ni siquiera he empezado. Son literalmente enciclopedias de 5 volúmenes cada enciclopedia. Y ni siquiera las he podido empezar. Empecé un libro un día y logré solo el primer capítulo. Es tan profundo. Y todo el primer capítulo del volumen 1 de una de las series trataba sobre logos. Literal, el principio, la palabra. Cuando en Juan dice, el principio estaba yo, al principio yo era la palabra, y la palabra logos, eso era todo un capítulo. Y solo eso puedo estudiar. Yo no necesito conectarme los martes a las 4 para aprender y para crecer. Tengo toda esa biblioteca ahí. Pero ¿por qué me conecto los martes a las 4 de la mañana? Porque enseñan a las personas y les quieren. Porque ellos dependen de mí. Y si yo no me conecto, y si yo no tomo apuntes, y si yo no soy responsable con eso, ellos tampoco lo van a hacer. Entonces, ¿cómo puedo yo venir a decirle a mis discípulos, conéctense los viernes a las 5 a mi estudio, si yo no me estoy conectando al mío de los martes con mi discipulado? ¿Cuál fue el último reto que les tiré yo a ustedes? De que si no digamos, si Diego nos deja una tarea de memorizarnos un versículo y de conectarnos, ¿verdad? Al viernes, si fallamos un día, tenemos que pagar $50. Si se tienen que memorizar un versículo y yo les pregunto el versículo y dicen todo menos una palabra o dijeron una palabra mal, tienen que pagar $50. Sí. Y cada semana que falle. Si a la semana siguiente hay otro versículo y yo decido preguntarles de la semana anterior y el de esta semana y falló los dos, ahora tienen que pagar $100. Y ya pagó. Ya le... sí. En el estudio con mi discipulador, ¿saben cuánto tenemos que pagar nosotros? $100. Sí, por supuesto. Yo nunca le voy a pedir a alguien que haga algo que ni siquiera yo mismo estoy dispuesto a hacer. Nunca. Pero en el estudio con mi discipulador es por compartir el evangelio. Tenemos que compartir el evangelio todas las semanas. Y si fallamos una vez, tenemos que pagar $100. Y ya la semana pasada un par tuvieron que pagarle $200 a Sub. Por compartir el evangelio. Y si fallamos una vez, hay que pagar $100. Yo nunca le voy a pedir a mis discípulos que hagan algo que yo no estoy dispuesto a hacer yo mismo. Entonces, Zoom nos podría decir que son $1,000, no importa. Nos podría decir que son $5,000, no importa. Podría decir que son $10,000, no importa. Yo nunca voy a pagar ni un centavo porque yo voy a cumplir con mi tarea. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo, mis discípulos van a empezar a no cumplir y van a empezar a fallar. Entonces yo voy a cumplir con mis responsabilidades como discípulo, porque espiritualmente hablando, ellos no tienen que saberlo,
Yo creo que ni sabían esto que le acabo de decir de los $100. Ellos no tienen que saberlo. Pero lo que yo hago o no hago como discípulo, espiritualmente va a repercutir y se va a reflejar en mis discípulos. Entonces, si yo no soy un buen discípulo, si yo no me conecto a los estudios, si yo no memorizo versículos, si yo no estoy estudiando la palabra de Dios, mis discípulos no lo van a hacer. Aunque ellos no sepan si yo lo estoy haciendo o no. Ellos no saben si yo me conecto los martes o no me conecto. Pero espiritualmente, eso tiene un impacto muy fuerte. Y se refleja. La semana antepasada me llamó, bueno, no lo considero discípulo mío, pero me llamó alguien que tiene por lo menos unos 4 o 5 meses de que no se conecta a mi estudio. Y me dice, bro, sí, es que yo estaba viendo que perdí, yo que no sé qué, y ¿verdad? Quiero regresar, no sé cuánto. Me dice, usted para un consejo, es que, ya no sé qué más hacer con estos más, él tiene 3 más, yo no sé qué hacer con estos más, no se me conectan al estudio, no quieren llegar, no quieren no sé qué, y yo, qué raro, ¿verdad? Que uno deje de conectarse al estudio y que de pronto sus discípulos también se dejen de conectar. Yo le dije, ¿cómo usted le puede pedir a ellos que hagan algo que ni siquiera usted mismo está dispuesto a hacer? Eso no es integridad, ¿verdad? Entonces, la manera para crecer es tener discípulos. Y la manera para nosotros dejar y enfocar, digamos, dejar de poder, contra el pecado no se lucha, ¿verdad? Contra el pecado no se lucha porque vamos a perder. Contra el pecado no se lucha porque vamos a perder. Satanás es muy inteligente y él sabe con qué tentarnos a cada uno de nosotros con lo que más nos da. Él sabe. No va a ser el mismo para todos, pero él nos conoce muy bien y él sabe por dónde nos entra cada uno. Entonces, con el pecado no se lucha porque vamos a perder. Cuando tenemos discípulos y entendemos que nosotros tenemos una responsabilidad espiritual sobre alguien y que mi pecado va a manchar y va a ensuciar y va a facilitar que mi discípulo peque, ahí es donde yo me lo empiezo a tomar más en serio y digo, tengo que ponerle un alto a esto. Y el pecado no se lucha, el pecado se reemplaza. ¿Ok? La doctrina del reemplazamiento, y eso lo podemos estudiar después si les interesa. Pero la única manera de crecer es teniendo discípulos, teniendo gente en la que yo tengo que invertir, en la que yo me preocupo, en la que yo me quiero enfocar, los cuales también están creciendo, también están aprendiendo y van a venir hacia mí con preguntas, van a venir hacia mí con dudas, y por eso yo también tengo que crecer. ¿Ok? Sí, ¿queda claro? ¿Todo les queda claro? Si no tenemos discípulos, no hay ninguna razón, sí, para crecer. No hay ninguna razón para yo someterme, para yo comprometerme. No hay razón. Si yo no tengo discípulos, entonces no tengo una razón para yo ser responsable, para yo comprometerme con mi crecimiento, comprometerme con lo que a mí me toca. Si yo no tengo que invertir en nadie y no tengo que darle cuentas a nadie, yo puedo hacer lo que sea y todo el mundo va a estar bien. Y lo mismo es si yo no tengo discipulador. Porque entonces, si yo no tengo discipulador, no puedo hacer discípulos. Punto. Ya eso lo sabemos. Si yo no tengo discipulador, o sea, si yo no soy discípulo, yo no puedo hacer discípulos. Yo no puedo hacer lo que yo no soy. Entonces, si yo no tengo discipulador, no tengo alguien que me esté retando, no tengo alguien que esté encima mío, no tengo alguien que me pregunte, bueno, ¿cómo estamos? Papito, lo vemos dormido, espabilese, ¿verdad? Ya hizo lo que tiene que hacer. ¿Cuántos clubes de John la abrió esta semana? ¿Le está poniendo? Sí, ¿ok? Si no tenemos a alguien que nos esté retando constantemente, que nos esté haciendo salir de nuestra zona de confort, no tiene sentido que yo crezca. Me voy a quedar estancado. Entonces, para crecer, necesitamos hacer discípulos. Y esa palabra crecer, bueno, eso lo podemos estudiar después, pero es una palabra muy interesante. La palabra en griego para crecer tiene un significado tan profundo, pero eso lo podemos ver después. ¿Alguna otra pregunta? Hasta el momento, con esta introducción. ¿Ok? Entonces, tenemos la visión clara, tenemos claro lo que Dios tiene en su corazón y tenemos claro entonces cuál es la visión para cada uno de nosotros. No es decir, ¿cuál es la visión de Lisandro para esto? ¿Cuál es la visión de Diego para esto?
es cuál es la visión de Dios para esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Vamos a tomar 5 minutos para que agarren cafecitos, sandía, galletas, agua, vayan al baño, se estiren, se despierten, se echen agua fría en la cara. Saluden a José, que llegó tarde. ¡Llegó tarde! Yeah. ¡Llegó tarde! Sí, Que no le pase lo de aquella de Suame que agarra agua y era precio. a mí también me pasó. En serio. Es mejor no hacer fresco porque quedó la mitad de eso de fresco que lo tuve que botar. Sí, mejor solo agua, que tomen agua. Por eso. Y que el que no le gusta que traiga su propio paquetito y se haga su fresco en el vaso. Esas sabias palabras también se estaban. Oiga, es peligroso, esto es un arma de doble filo. Después digo algo que no tengo que decir y ahí queda registrado. Sí. Sí, porque hay que hacerlo por sesiones, papi. Entonces, digamos, esta fue, digámoslo así,